Hola queridos amigos del ajedrez, retomamos nuestra lectura del libro Mi sistema de Nimzowitsch. Abordaremos el segundo capítulo que trata sobre las columnas abiertas. Para Nimzowitsch, las columnas abiertas son la piedra angular de mi sistema, porque el objetivo principal de toda operación en una columna es la penetración en la séptima u octava fila. En otras palabras, es necesario romper la resistencia enemiga, pero sin olvidarnos ni por un momento de la séptima fila, cuya ocupación debe considerarse el objetivo ideal en una operación de este tipo. La creación de un puesto avanzado es por tanto una mera maniobra subsidiaria. Recordemos que para las negras la séptima fila vendría a ser la segunda y la octava fila vendría a ser la primera. Para tener en cuenta la definición de columnas abiertas, vamos a apoyarnos de este mismo diagrama y nos dice así. Se dice que una columna está abierta para una torre cuando no existe en ella el peón propio o si existe, está situado por detrás de la torre, como podemos verlo en la columna H. Esta definición supone que al decidir si una columna es abierta o cerrada, no debe preocuparnos la cuestión de si la columna está totalmente libre o no de peones, sino si constituye o no una pista de acceso para atacar los puntos vulnerables o piezas vivas contrarias, que por lo general son peones. Entonces, de acuerdo a la definición, tenemos claro que una columna abierta en este diagrama para las blancas vendría a ser la columna B, la columna F y la columna H, pero aquí desde H3, ¿verdad? La columna D, que está ubicada acá, está cerrada, pues vemos que la dama tiene por delante un peón, entonces no está abierta esta columna. La creación de columnas abiertas por medios pacíficos y por medios agresivos. El asalto al bastión. De la definición de columna abierta se desprende que una columna se abrirá cuando desaparezca de ella uno de nuestros propios peones. Esta desaparición se producirá pacíficamente si nuestro rival decide cambiar una de nuestras piezas bien situadas o centralizadas y se recaptura su pieza con un peón. En el siguiente ejemplo, si alfil por A3 y posteriormente recapturamos el alfil con el peón que está en F, es decir, F por E3, abrirán la columna F para las blancas. Como se puede apreciar, procede aquí a enfatizar que lograremos nuestro propósito más rápidamente si la pieza ocupa una posición central, ya que las piezas así situadas ejercen influencia sobre todos los sectores del tablero y son las que con mayor probabilidad se cambiarán. Otro ejemplo lo podemos ver en la partida Thomas Alekhine del año 1925, correspondiéndole jugar a las blancas. Los caballos negros están muy bien centralizados y las blancas se ven obligadas a cambiarlos. Caballo por D4, C por D4, abriendo la columna C, a lo que puede seguir caballo por D5, dama por D5, alfil F3, dama D7, alfil por B7, dama por B7. La apertura de la columna ejerce una considerable influencia sobre la lucha. Continúa de la siguiente manera, C4. De lo contrario, el peón C2 sería insostenible. D por C3. Con juego sobre ambas columnas abiertas, es decir, sobre la columna C
y sobre la columna E. Recomiendo encarecidamente al lector que sitúe sus piezas en puestos centrales siempre y cuando se encuentren seguras, es decir, cuando no propicien la puesta en marcha del rodillo de peones. De ese modo, su oponente se verá obligado a cambiarlas y en consecuencia podrá usted lograr la ansiada columna abierta. ¿Cómo sería la creación de una columna abierta por un medio agresivo? Aquí tenemos un ejemplo. Si en esta situación, en vez de que el alfil capture N3, va alfil B6, una línea podría ser dama D2, enroque de parte de las negras, enroque largo de parte de las blancas, H6. Aquí tenemos un ejemplo de una efectiva apertura de columna gracias al peón negro de H6. Las blancas pueden hacer desaparecer rápidamente del tablero su peón G. Por consiguiente, es correcto decirse que la jugada H6 fue mala, pero no una pérdida de tiempo, pues las negras ya habían completado su desarrollo y no es lo mismo dormirse durante el trabajo que después de haberlo realizado. El método de agresión a H6 consiste en los avances sucesivos H3, G4 y posteriormente G5. Una vez que las negras respondan H por G5, se retoma de pieza. Esa retoma de pieza puede ser alfil o puede ser con caballo. Y a continuación se sitúa la torre en G1, dominando la columna recién abierta. Cierto que una de las piezas propias la obstruye, pero eso solo es un factor momentáneo, sin consecuencias estratégicas. El verdadero obstáculo es un peón enemigo que se obstina en no quitarse de en medio y a veces hay que trabajar duro para vencer su resistencia. El objetivo ideal de las operaciones en una columna abierta. Algunos acontecimientos secundarios, incursiones, maniobras envolventes. Como ya sabemos, el ideal de toda operación sobre una columna consiste en la penetración definitiva en campo enemigo, es decir, en la séptima u octava fila. En el siguiente diagrama, el campo de operaciones es la columna H, por donde las blancas consiguen penetrar de este modo. Dama H1 jaque, rey G8. Ahora, teniendo presente el objetivo ideal, sigue dama H7 jaque, rey F8, con incursión final que culmina con un ataque en línea y captura de la dama enemiga. Dama H8 jaque, rey E7, dama por G7 jaque, rey E6, dama por D7 jaque, rey por D7 y el avance del peón a G7. Con un resultado no menos desagradable, podríamos describir esta maniobra triangular de dama ocupando sucesivamente las casillas H7, H8 y G7 como una maniobra envolvente. En otras palabras, la situación puede resumirse así. Ante una deficiente protección de las líneas de invasión, las incursiones del atacante en la séptima u octava filas a menudo se verán recompensadas por maniobras envolventes o conquistas decisivas. Las operaciones que acabamos de ver son fácilmente inteligibles y ejecutables. Ok, queridos amigos, por hoy dejamos la lectura para que puedan revisarla con calma, analizarla y comprender bien esta parte del capítulo. Nos veremos en un próximo video. No olviden suscribirse, compartir y dar like. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.